Muy bien, estamos aquí y déjenme compartir el libro para que podamos leer. Y miren, exactamente en el párrafo 13, pero vamos a leer desde el 12. Estamos leyendo la atracción por el dolor. Y bueno, pues vamos a empezar. Em, Decíamos que es imposible tratar de obtener placer a través del cuerpo y no hallar dolor. Es esencial que esta relación se entienda, ya que el ego la considera la prueba del pecado. Claro, cualquier placer, por mínimo que pueda ser, por insignificante, por intrascendente que pueda parecernos a simple vista, el ego ya lo está considerando la prueba del pecado. Yo creo que de ahí nacen, en este momento me viene a la mente, de ahí nacen los famosos pecados capitales, ¿no? Y todos tienen que ver con cierto placer que el cuerpo parece ofrecer. Gula, y no sé cuáles son los otros, ni me los sé, pero supongo que de ahí nacen. Cualquier placer mínimo que el cuerpo parezca ofrecer, el ego lo entiende como pecado. Para él es la prueba del pecado. En realidad no es punitiva en absoluto, pero sí es el resultado inevitable de equipararte con el cuerpo, por supuesto, lo cual es la invitación al dolor. Y esto es lo que la mente no ve, que es la invitación al dolor, pues le abre las puertas al miedo, haciendo que se convierta en tu propósito. Y esto es lo terrorífico, que el miedo se convierta en nuestro propósito y no el amor, o no la verdad, no la libertad, sino el miedo. La atracción de la culpabilidad no puede sino entrar con él. Y cualquier cosa que el miedo le ordene hacer al cuerpo es por lo tanto dolorosa. El cuerpo compartirá el dolor de todas las ilusiones y la ilusión de placer se experimentará como dolor. Eh, ya saben ustedes que pues hace unos días hemos tenido eh, convivios, ¿no? Cenas, fiestas, etcétera, donde hay muchos tipos de placer y entre ellos está la comida, el comer. Y pues supuestamente me había yo propuesto en estos días primeros del año, eh, pues volver a comer como normalmente como, ¿no? Ya no en exceso o cosas que no debo comer según yo. Y bueno, pues así empezaba yo el año, ¿no? Y ayer o antier, no sé cuándo, mi hermana va todavía a una fiesta más y me trae un pedazo de un dulce que habían hecho allá, en ese lugar. Y me dice, te traje esto porque sé que te gusta. Pues sí me gusta, pero tú sabes que yo no debo comer esto y no quiero ya comerlo. Tú cómetelo, me dijo, tú cómetelo y disfrútalo. Y olvídate de todo lo demás, de que si debes o si no debes. Eso por una parte está bien, o sea, eso no tiene nada de malo, tampoco lo otro tiene nada de malo. Nos está diciendo aquí que esto de por sí no es punitivo, pero ¿qué has elegido en la mente? Eso es lo que es punitivo, ¿no? Entonces me dice ella, cómetelo, cómetelo y disfrútalo. Y todo lo demás que tú traes en la mente, olvídate, olvídalo, déjalo de lado. Pero la mente no funciona así. No puedo decir, yo no debo comer esto o no quiero comer esto o no puedo comer esto, pero me lo voy a comer, lo voy a disfrutar y lo demás se me olvida. No se me olvida. No se me olvida porque me estoy equiparando con un cuerpo. La otra persona también se equipara con un cuerpo.
Mientras más creo que lo olvido y pienso que disfrutar esto o que esto es placentero hace que se me olvide lo otro, ya hemos visto que no es así. Lo que está ocurriendo aquí es que estoy tomando un lado de la moneda, una cara de la moneda, queriendo contrarrestar la otra, queriendo contrarrestar la culpa, el miedo, la insatisfacción o tomando solo la satisfacción o el placer. Y lo único que esto hace es que mi propósito sea el miedo y que de todas formas, aunque parezca que lo disfruto, yo me voy a sentir culpable. Y eso es con todo, con la comida o con cualquier cosa que para el cuerpo signifique placer. Entonces, sí terminé comiéndomelo, les voy a ser sincera que sí me lo comí, pero, pero he estado haciendo un trabajo que no es que no se hubiera hecho antes, pero si se deja de hacer, la mente vuelve a caer en el mismo bache, en el mismo hoyo de la culpa. Entonces, he tenido que regresar a mi trabajo interno de perdón para ya sea comer o no comer lo que no quiero o no debo, ¿sí? Entonces, nada más veamos esto, que no es esta cosa de disfruta esto y olvídate de lo demás, porque la mente no se olvida, al contrario, recupera esa culpa, la mantiene oculta mientras cree que le sirve y después la va a proyectar sobre ti o sobre otros. Esto es lo que es punitivo, tu propósito, no la comida en sí o lo que parezca producir placer, sino tu propósito. Y bueno, seguimos leyendo. Y aquí es donde íbamos a empezar. ¿No es acaso esto inevitable? El cuerpo, a las órdenes del miedo, irá en busca de culpa y servirá a su amo, cuya atracción por la culpabilidad mantiene intacta toda la ilusión de su existencia. En esto consiste, pues, la atracción del dolor. Regido por esta percepción, el cuerpo se convierte en el siervo del dolor. Lo persigue con un gran sentido del deber y acata la idea de que el dolor es placer. Ahí está esta confusión, ¿no? De que puedes disfrutar algo y te puedes olvidar de lo otro. No te puedes olvidar porque la mente ya acató este dolor como placer. En realidad nunca fue placer, siempre fue dolor. Esta es la idea que subyace a la excesiva importancia que el ego le atribuye al cuerpo y mantiene oculta esta relación de mente, si bien se nutre de ella. Esta relación tiene que mantenerse oculta porque si no fuese así, nosotros ya hubiésemos descartado el cuerpo o la importancia del cuerpo desde hace mucho. Se ha mantenido oculta y se nutre de ella. A ti te enseña que el placer corporal es felicidad, mas asimismo se susurra, es la muerte. ¿Por qué razón es el cuerpo tan importante para ti? Y como ya sabemos, estas preguntas las leeremos y seguramente continuaremos leyendo, pero siempre tengámoslas en cuenta y no las olvidemos tan fácilmente. Es una pregunta que debo llevar a la reflexión y hacérmela constantemente, porque recuerden siempre que las preguntas van a ir haciendo que yo profundice, no que me quede aquí nadando en la superficie de la mente, sino que entre profundo
¿Por qué razón es el cuerpo tan importante para ti? Aquello de lo que se compone ciertamente no es valioso y es igualmente cierto que no puedes sentir nada. Te transmite las sensaciones que tú deseas, pues el cuerpo, al igual que cualquier otro medio de comunicación, recibe y transmite los mensajes que se le dan, pero estos le son completamente indiferentes. Yo me acuerdo, hace muchos años, obviamente, muchos años, que yo me preguntaba todo esto que acabo de leer, me lo preguntaba, me cuestionaba mucho sobre estas ideas, porque siempre se ha manejado la idea utópica, este, ¿cómo se le puede decir? Romantizada, de que el cuerpo alberga emociones. Y cuando yo estudiaba la carrera y entré pues a muchas cirugías de muchos tipos, entrábamos a cirugías de corazón, a corazón abierto, y yo veía que el corazón es un músculo como cualquier otro músculo del cuerpo, eh, pero es un músculo que se le conoce como músculo liso, es decir, tú no tienes voluntad sobre ese músculo para que funcione y que al abrirlo tiene unas cavidades virtuales que se llenan de sangre o se vacían de sangre, según los movimientos que el corazón tenga. Y estos movimientos no los hace el corazón solo, por sí solo, ni la voluntad de la persona hace que el corazón se mueva. Se están moviendo por impulsos eléctricos. Por eso se contrae y se dilata, ¿no? Pero al abrir el corazón, ahí no hay nada de lo que nos dicen que hay. Ternura, amor, alegría, u odio. Ahí no hay nada. Ahí solamente hay carne y sangre, tejido y líquido. Igualmente cuando entrábamos a cirugías de cerebro, pues el cerebro no tiene ahí ningún pensamiento. No está ahí el cirujano pues hurgando, digamos, en el cerebro para encontrarse pensamientos buenos o malos, o bonitos o feos, o negativos o positivos. El cerebro está compuesto de agua, grasa y glucosa. Hagan de cuenta que es un pedazo de gelatina y ahí no hay pensamiento, ahí no hay ideas, ahí no hay razonamientos, ahí no hay nada. Entonces, durante mucho tiempo yo me cuestioné por qué se siente algo en el corazón, o sea, en esta zona del pecho, por qué se siente algo, eso que le llaman mariposas en el estómago, y por qué piensas. Obviamente, al estar pues yo más joven y estudiando esta carrera, nunca pude entender por qué el cuerpo puede ser tan importante cuando no contiene nada que sea realmente significativo. Y es lo que nos están diciendo aquí. Aquello de lo que se compone ciertamente no es valioso. Tú podrías preparar en tu cocina una gelatina, ¿verdad? Con grenetina, con agua y con azúcar, y eso podría ser un cerebro, porque está exactamente hecho exactamente de lo mismo, el cerebro humano o animal. Pues no es valioso nada de eso y no puede sentir nada. Entonces, ¿por qué algo nos duele en el cuerpo? ¿O por qué siento bonito con esas mariposas en el estómago? Solamente recibe
y transmite. Eso es todo lo que hace mientras parece estar aquí. Y todo viene exclusivamente de la mente. El cuerpo no hace nada, porque si hiciera algo un cuerpo, al momento de que sobreviene esto que se llama muerte, muerte física, o que la medicina determina así, y queda el cuerpo ahí inerte, solo en una morgue, pues se pararía, ¿no? El cuerpo se levanta y se sale de ahí y pues no, ahí queda. Entonces, evidentemente el cuerpo no puede sentir nada. ¿Querías hablar, María? ¿Querías comentar algo? Ah, sí, quería recordar ahorita algo que leí en uno de los libros de Juan, el de las preguntas. Ujú, Él narra ahí la experiencia para los años 60, donde el uso del LSD ujú, estaba y sigue estando siendo utilizado, pero se realizaban experimentos a nivel de la psiquiatría. claro. Ujú, Entonces él cuenta ahí una experiencia, ahorita no recuerdo el nombre porque vino ahorita con lo que estás comentando. Pero sí recuerdo que él manifestó que un grupo fue al Tíbet y se encontró con digamos, el que dirige uno de esos monasterios. ujú, Y entonces el monje le dijo que le entregara las pastillas que llevaba. Él ujú. inicialmente se niega, dice allí Juan, pero luego finalmente se las entrega y el superior se destapó el frasco y se tragó todas las pepas de ahí. Ajá. O sea, Y para que se las entonces, pidió. sí, entonces él se asustó y dijo, se muere el monje. Y el monje no le pasó nada. Claro. Entonces, Wagner estaba hablando ahí, en particular, lo utilizó para expresar el poder de la mente. Y bueno, Claro. hemos hablado algunas veces, ¿verdad? Hemos hablado de Wim Hof Ujú, para tener soporte tanto al calor como al frío. Él se conoce por lo del frío, pero también él hizo una maratón en un desierto y no consumió ni agua. ujú, Y están por allí todas las personas que dicen que practican no consumir alimentos los normales que consumimos nosotros. Hemos hablado en otras ocasiones en estas clases sí. y que se alimentan de algo que llaman prana, pues, o de la energía solar, lo que sea, de la Sí. luz. Bueno, la cosa es que anda por ahí. Y yo recuerdo hace como el año pasado, pero a los principios o antepasado, Ujú, que leí no completo un libro que se hizo famoso por una película. Este dolor no es mío. ujú, Y en ese libro, el practicante de constelaciones familiares, ujú, él cuenta su historia personal y cuenta cómo fue perdiendo la visión. Y ujú, se fue al oriente a buscar maestros que lo ayudaran con el problema que él tenía. sí. Finalmente, dos de esos maestros o monjes con quien él entrenaba allí, que se había tranquilizado algo y tal, le recomendaron que regresara a su país y que resolviera el conflicto con el padre y con la madre. Ujú, Él empieza eso porque uno de los planteamientos de las constelaciones familiares es que todo el rollo que nosotros tenemos viene de la infancia, viene de la ujú. relación con los padres. Con los padres. Ajá, entonces, pero él cuenta un evento allí en el cual dice que una vez que él y que resolvió el rollo con la mamá y el papá, Ujú, él recupera la visión. Y además de eso, él cuenta que fue al oftalmólogo y el oftalmólogo le decía que no era posible que él hubiese recuperado la visión de incluso 20/20 porque los daños que él observaba en el ojo internamente seguían allí. ujú.
Entonces, bueno, yo he visto películas que podrían llamarse de fantasía, ciegos que realmente, ciegos, llamados ciegos porque sus ojos físicos están dañados, Ujú, pero ellos ven. ujú, Entonces, bueno, el curso nos ha dicho claramente que los sentidos, el cuerpo, no, no siente nada, es ujú, neutro, ujú. que todo lo hace la mente y aquí nos lo está diciendo Claro. en esta parte que estamos viendo. Ahora, si yo tengo el aprendizaje del ego, de que si se me dañan los ojos físicos me hago ciego, me vuelvo ciego y no veo ya con ellos, lógicamente al dañarse los ojos físicos, la persona no va a ver lo que ve en el mundo, que Ujú, para eso es que son nada más esos ojos. ujú, Entonces, bueno, tiene que ver con la idea central de que el mundo dual es dual engañosamente. La ujú, famoso yo lo he comentado varias veces que cuando se habla de la metáfora o la parábola o el mito de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, simplemente es para manifestar la entrada de la conciencia y de la mente a la dualización de la conciencia, a la ujú, disociación que tiene la conciencia. ujú, Perdón. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es demostrable que lo dual es uno realmente. Entonces, por ejemplo, una hoja de papel tiene dos caras, una ujú, moneda tiene dos caras. Entonces, pero eso sí, cuando veo una, no veo otra. Incluso eso vale para que cuando la conciencia dualizada, deja de creer que ha olvidado o ha destruido la realidad, entonces, una vez que ve este mundo, no puede ver el mundo real, no puede ver el mundo de Dios. ujú. Bueno, entonces, ¿qué nos sucede a nosotros? Es evidente. Eh, Detrás hemos dicho que siempre está la culpa y el miedo, siempre. Siempre. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo me como un paquete de chocolate, pues me va a decir, coño, te fuiste a los extremos, te comiste el chocolate, te va a caer mal o vas a engordar, etcétera, etcétera. Y evidentemente que esa predicción, porque no es más que la idea que yo creo Ujú, que es real, entonces se cumple eso que está allí. por supuesto. Entonces el detalle es que justamente el Espíritu Santo nos quiere que nos demos cuenta en primer lugar de ese comportamiento, me refiero mental, no físico, Ujú, sino que tenemos una serie de creencias que tienen que ser sanadas a través del perdón. ujú. Mientras no las sane, voy a ver los efectos de eso. Claro. Entonces, si me como mucho carbohidrato o si es un producto muy industrializado y nos van metiendo, observen que van a cualquier red ahorita y se van a encontrar, la sal hace daño y otro dice, no, la sal no hace daño. Y siempre te vas a encontrar con los que defienden una posición y la Ujú, otra. ujú, Y va a depender en lo que tú creas. ujú, ujú. ¿Eh? Claro, Es claro, así. totalmente, totalmente, absolutamente. Hay una postura que dice, no recuerdo el médico que dice esto o la persona que dice esto, pero dice, si todos provenimos de alguna manera, provenimos del mar, ¿por qué nos tendría que hacer daño la sal? Ujú. Pues porque ya creí que me hace daño y me hace. Sí, efectivamente. Y esto que estás comentando, María, es importante también entenderlo porque lo dice aquí enseguida de lo que en donde nos quedamos leyendo. Ujú. Dice que estos mensajes que el cuerpo recibe y transmite y que le son completamente indiferentes. O sea, para el cuerpo no significa nada ninguno de los mensajes que recibe y transmite.
Todos los sentimientos con los que se revisten dichos mensajes los proporcionan el emisor y el receptor. Claro. Y nosotros hemos aprendido en este mundo que el emisor es uno y el receptor es otro, que son Ajá. dos, Que no es así. y no es así, exacto. Aquí está diciendo, todos los sentimientos con los que se revisten dichos mensajes los proporciona el emisor y el receptor. Tanto el ego como el Espíritu Santo reconocen esto y ambos reconocen también que aquí el emisor y el receptor son uno y lo mismo. Claro. Es la mente quien está emitiendo y recibiendo lo que emite. Si dar y recibir El son lo cuerpo es mismo. algo así como decir una radio, una televisión, por decir dos cosas conocidas. Ujú, ujú, Entonces, ellos como tal no son lo que realmente están produciendo lo que uno oye a través de ellos o ve claro, a través de ellos. claro, claro. Eso es muy, muy entendible. Por eso Ujú. habla aquí anteriormente que cualquier medio de comunicación, que el cuerpo es igual que cualquier medio de comunicación. El radio no Ajá. transmite por sí mismo, la televisión no transmite por sí mismo. Ujú. Solo El son emi- medios. Solo son medios, el emisor y el receptor son uno y lo mismo. Y, y si este principio que el curso se encarga tanto de repetirlo, de que dar y recibir son lo mismo, entonces, si son lo mismo, emisor y receptor tienen que ser el mismo. Por eso no hay nadie afuera. Claro, No hay claro. nadie afuera. Es como la mujer que llega el esposo y comienza a sospechar que el esposo le está pegando cacho. Ujú, Entonces ella empieza a suponer cosas, ella es la que está pensando todo y suponiendo todo, ujú, y ese pensamiento se convierte para ella en sentir, en sentimiento, en sí, emoción. sí, Y quien va a experimentar todo eso que está imaginando es ella. es ella. Pues por supuesto, Y así pasa con todo, ¿no? con todo, no nada más con ese tema, con todo, Ujú. absolutamente con todo. Entonces, esta idea a nosotros nos interesa, que es nuestra mente o nuestra conciencia la que está emitiendo mensajes y recibiendo el mismo mensaje. No, no soy yo como persona, ni son otros cuerpos, siquiera. Puedo descargar sobre el cuerpo esa emisión y esa recepción, pero no es el cuerpo el que hace eso. Y si Lo que sí nosotros, es cierto es que hay un engaño sobre eso. por supuesto, Y ese engaño es el que hace creer que el cuerpo piensa, que el cuerpo crea, que el cuerpo hace, que no es así. ujú, ujú, Él necesita que uno crea, el fragmento de mente crea que es el cuerpo con el que realiza las cosas que hace o que siente. ujú. Sí, claro, ¿Mm? sí, por supuesto, para que la mente le dé validez al cuerpo y Y lo para no tenga asumir que se está haciendo a sí mismo todo. todo, para no asumir responsabilidad y para tener al Exacto. cuerpo en un plano, digamos, superior, ¿no? Ujú. Como lo máximo que hay aquí. Por eso es que el cuerpo se convierte en el héroe de este sueño. Ujú. Así es. Y bueno, continúa diciendo el párrafo. El Espíritu Santo te dice esto con alegría. El ego te lo oculta, pues no quiere que seas consciente de ello. Y hemos vivido de esta manera. ¿Quién transmitiría mensajes de odio y de ataque si entendiera que se los está enviando a sí mismo? ¿Quién se acusaría, se declararía culpable y se condenaría a sí mismo? Muchas veces, aún a pesar de entender esto de manera intelectual, no nos interesa
y sí transmito mensajes de odio y de ataque, a pesar de entender que me los estoy enviando a mí mismo. Vean cuán es o qué grande es, qué fuerte es la atracción que siento por el dolor. Estas preguntas con mayor razón me lo dejan ver. ¿Qué tan grande es mi atracción por el dolor? Entiendo esto y no me interesa. Sigo transmitiendo mensajes de odio y de ataque, a pesar de que vayan contra mí mismo. Debo estar tan confundido que sé que van contra mí mismo, pero quiero que vayan contra otro. Y en eso, en ese placer tan ilusorio, me complazco. El ego siempre proyecta sus mensajes fuera de ti, al creer que es otro y no tú el que ha de sufrir por tus mensajes de ataque y culpa. E incluso si tú sufres, el otro ha de sufrir aún más. Vean, sí, puede ser que sufra, pero también quiero que sufra el otro. El supremo embaucador reconoce que esto no es verdad, pero como enemigo de la paz, que es, enemigo entre comillas, de la paz que es, te incita a que proyectes todos tus mensajes de odio y así te liberes a ti mismo. Y para convencerte de que esto es posible, le ordena al cuerpo que busque dolor en el ataque contra otro, lo llame placer y te lo ofrezca como tu liberación del ataque. ¡Qué locura! No hagas caso de su locura, ni creas que lo imposible es verdad. En esta idea se encierra el que todos estos mensajes o este mecanismo no es punitivo. No hagas caso de su locura ni creas que lo imposible es verdad. No olvides que el ego ha consagrado el cuerpo al objetivo del pecado y que tiene absoluta fe de que el cuerpo puede lograrlo. Sus sombríos discípulos entonan incesantemente alabanzas al cuerpo, en solemne celebración del poderío del ego. No hay ni uno solo que no crea que sucumbir a la atracción de la culpabilidad es la manera de escaparse del dolor. Ni uno solo de ellos puede dejar de identificarse a sí mismo con su propio cuerpo, sin el que moriría, pero dentro del cual su muerte es igualmente inevitable. Gaby, un Ujú. favor, ¿nos puedes, bueno, me puedes así como profundizar un poquito más este punto 15 y 16, así como más práctico? Mm, ujú. Pues mira, es un poco, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, incluso la clase pasada y me parece que la antepasada, hablábamos un poco de esto con una persona que a mí me abordó hace un tiempo en un lugar, ya donde fuimos a dar un retiro, eh, y esta persona me decía que en este momento ella tenía una enfermedad, tenía cáncer, y estaba pues eh, atendiéndose, ¿no? Para no decir que estaba luchando, porque en realidad también es eso, es una lucha, pero estaba atendiendo esta enfermedad. Y después de que estuvimos ahí varios días y hablando varios temas, ella me vuelve a abordar y me dice, oye, esto que acabas de decir, pues me vuela la cabeza porque me doy cuenta que yo estoy sosteniendo esta enfermedad para que otro sufra y no yo. Y ya me contó la situación. Me dijo precisamente que antes de esa enfermedad, antes de que se la diagnosticaran, su esposo pues le había sido infiel y se había ido a vivir con esa otra persona con la que él la había engañado.
Pasó un tiempo, el Señor le pide a esta mujer regresar, que lo perdone, que quiere regresar, que quiere vivir de nuevo con ella, a lo cual ella accede, le dice que sí, que regrese. Y ya que regresan, parece como que viven otra vez bien, supuestamente, bien, contentos, y se quieren, y como que no pasó nada. Y ella cree que le ha perdonado a él lo que ella sintió que le había hecho. Entonces pasa un tiempo de, de este regreso del Señor y ella desarrolla este cáncer y se lo diagnostica. Entonces en eso han pasado ya meses y de pronto ella me dice esto, me dice, me estoy dando cuenta que yo nunca le perdoné nada a él. Yo creí que lo perdonaba, pero no le perdonaba nada. Y se desarrolla esta enfermedad y ahora ocupo la enfermedad para hacerlo pagar a él por lo que creo que me hizo. Porque ahora, coincidentemente, el señor con la enfermedad de ella era muy solícito y aparentemente muy amoroso. ¿Qué quieres que te traiga? ¿Qué te hago? Aquí está tu desayuno. Mira, ¿qué quieres que te prepare de comer? Te doy un masaje en los pies. Aquí está tu medicina. Te traje agua para que la tomes. O sea, el señor estaba como sedita, casi, casi poniéndose de alfombra para que ella pasara. Y con eso, ella lo hacía pagar a él, lo hacía sentirse culpable a él para que pagara por lo que le había hecho a ella anteriormente. Y aquí lo importante es que ella dijo, me estoy dando cuenta que yo no le perdoné nunca nada. Le dije que regresara para que hubiese alguna oportunidad en que yo le hiciera pagar esto del engaño, ¿no? O lo que yo sentí con su infidelidad. Entonces es un poco lo que dice aquí. El ego siempre proyecta sus mensajes fuera de ti, al creer que es otro y no tú el que ha de sufrir por tus mensajes de ataque y culpa. Ujú. Ah, ya, sí. ¿Sí? Ella está proyectando la culpa sobre él para Ujú. que sea él el que pague por Sí, algo que, pues que no tiene ni por qué pagar, ¿no? no, Y dice aquí, e incluso si tú sufres, como ella aparentemente está pasándola mal con el cáncer, incluso si tú sufres, el otro ha de sufrir aún más, ujú. porque incluso ella se complace en verlo a él cómo, cómo se comporta, ¿no? ¿Qué O quieres sea, me que haga? castigo. Sí, Ujú. estás castigado. Ahora sé Me- mi esclavo y dame un masaje en los pies y prepárame la comida. O sea, no lo dice verbalmente, pero esto es lo que se está proyectando, que el otro pague, porque ahora el otro cree, de alguna manera cree que por su culpa ella está enferma. Y me castigo a mí para castigar a los otros, ¿no? Exacto, Algo así. exacto. Ujú. Ujú. Ok, gracias, Gaby. Sí, Sí, esto es, y bueno, este es un ejemplo, pues no, no extremo, porque lo vemos a diario, en cualquier lugar y con cualquier persona y con cualquier pareja, pero quizá me refiero a que es extraordinario porque tal vez no lo vivo yo de esa manera, o tal vez no lo vives tú de esa manera, o cualquiera de las que estamos aquí de esa forma, no lo viven. Pero esta misma dinámica, este mismo mecanismo, lo vivimos a diario con todo y con todos. Es sí, exactamente lo mismo lo que estamos haciendo siempre. ¿Por sí, qué? Porque creo que mi cuerpo es valioso por razón de lo que ofrece. Ofrece placer, pero no veo que lo que ofrece es dolor. Incluso en esa culpa se siente placer, en la proyección de esa culpa se siente placer. Es decir, si el otro está pagando, tú te sientes vengado por lo que se te hizo, ¿no? Ahí hay un placer, pero no nos damos cuenta que eso es dolor, que por sí. lo que tengo atracción es por el dolor, no por el placer. Vamos.
Sí. Ujú. Pero eso sí, y a veces no somos conscientes, pero Nunca. a veces incluso sí nos sentimos culpables de que otra persona enferme. Es lo que estaba diciendo aquí, Sí, con las preguntas que nos dicen aquí. sí. Ujú. A veces entendemos esto, de que nos estamos haciendo todo a nosotros mismos y aún así lo seguimos haciendo, porque pensamos que el otro de todas formas va a pagar. Ujú. Y no nos damos cuenta que los únicos que pagamos somos nosotros, porque no hay nadie más afuera, como decía María. Si el emisor y el receptor son el mismo, entonces no puede haber nadie afuera que esté recibiendo nada ni emitiendo nada. Soy yo mismo. Yo emito mensajes de odio y yo misma los recibo. Gaby, y aquí entraría también esto de, o sea, si tú te sientes culpable por la enfermedad de alguien y esa persona ya trascendió, pero tú te sigues haciendo daño y dolor porque sientes culpa. Claro, O sea, aquí ya no estás haciendo sufrir a nadie más, nada más a ti, ¿no? nada más a ti, por supuesto, nada más a ti. Aunque Ujú, también parezca que otros también sufren con tu propio dolor, ujú. hay una idea muy perversa, digamos. De todas maneras, eso se sigue proyectando para que los demás sufran, que me vean como sufro y también sufran, o sea, también paguen. Ujú. Ujú. Ya. Y con esta idea, pues con mayor razón vemos por qué tenemos esa atracción por el dolor y por la culpa. ¿Por qué si incluso ese cuerpo físicamente ya no está, por qué yo quiero seguir sufriendo? Porque me gusta. Ujú. Y no es que seamos masoquistas como entendemos el término en el mundo, que yo diga, sí, me gusta sufrir y me voy a latiguear y me voy a fustigar. Pues no lo decimos de esa manera o no lo pensamos de esa manera tan explícita, pero por la forma en cómo se está expresando el cuerpo, a través de ese mensaje, utilizando ese mensaje de la mente, lo que estoy diciendo es que me gusta sufrir, es que me gusta la culpa y el dolor. Ujú. Ujú. Eso es lo verdaderamente eh, duro aquí, Sí. ¿sí? Y hay que comprender esto para, pues para que a partir de esta comprensión podamos ponernos a trabajar verdaderamente, con honestidad y con responsabilidad. Ujú. ¿Mm? Sí. Vamos Gracias, a Gaby. ver sí, Irene, de nada. Eh, Miren, ¿por qué tendríamos que o podríamos, a partir de la comprensión de esto, ponernos a trabajar verdaderamente con honestidad y con responsabilidad? Porque si no se hace, esto va a ser un ciclo sin fin, va a seguir y continuar y continuar y continuar y continuar, a menos que eso para ti no tenga un límite o creas que no tiene un límite, lo tiene, pero tú no lo has visto todavía. Necesitas verlo para poder ponerle fin. A menos que esa idea tan profunda y tan abstracta de la atracción por el dolor y por la culpa se vuelva tan consciente que tú llegues a decir, sí me gusta sufrir, pero necesitaríamos estar verdaderamente locos, dementes, para decir, sí me gusta sufrir. Cuando tú dices, ya no aguanto esto, ya no quiero seguir viviendo así, no quiero sentir lo que siento, es que entonces le pones fin y haces lo que debes hacer.
Entonces el párrafo 17 dice, los discípulos del ego no se dan cuenta de que se han consagrado a sí mismos a la muerte. Se les ha ofrecido la libertad, pero no la han aceptado. Y lo que se ofrece se tiene también que aceptar para que sea verdaderamente dado. Pues el Espíritu Santo es también un medio de comunicación que recibe los mensajes del Padre y se los ofrece al Hijo. Al igual que el ego, el Espíritu Santo es a la vez emisor y receptor. Pues lo que se envía a través de él, retorna a él, buscándose a sí mismo en el trayecto y encontrando lo que busca. De igual manera, el ego encuentra la muerte que busca y te la devuelve. Y la muerte que busca y que te devuelve no es precisamente el fin de un cuerpo. Puedes seguir conservando el cuerpo y puedes tener una sensación de estar muriendo en vida, con tanto sufrimiento, con tanto dolor, con tanto deseo de venganza, o con celos, o con angustia, con todas estas enfermedades que hay ahora, aparentes, ¿no? Depresión, ansiedad. Puedes estar muerto en vida o con el cuerpo. Y el tercer obstáculo entonces, y ya entendemos por qué, el tercer obstáculo es la atracción del amor. Me atrae la muerte. Si me atrae el dolor, pues me atrae la muerte. Y si el cimiento de todas estas atracciones es la culpa, tengo atracción por la culpa, me atrae el dolor y me atrae la muerte. A ti y a tu hermano, en cuya relación especial el Espíritu Santo entró a formar parte, se os ha concedido liberar y ser liberados del culto a la muerte. Pues esto fue lo que se os ofreció y vosotros lo aceptasteis. No obstante, tenéis que aprender más acerca de este extraño culto, pues encierra el tercer obstáculo que la paz debe superar. Nadie puede morir a menos que elija la muerte. Y se nos está hablando en un nivel más profundo, más metafísico. No se nos está hablando como ese deseo de muerte que tiene una persona con tendencias suicidas. Se nos está hablando de, de ese dolor y de esa culpa. Si tú tienes atracción por el dolor, quieres vivir como muerto. Si tú tienes atracción por la culpa, quieres mantenerte aquí en esta ilusión como muerto. Y finalmente, si tú estás eligiendo un sistema de pensamiento contrario a la vida, pues estás eligiendo la muerte. Si estás eligiendo al ego constantemente, estás eligiendo la muerte. Porque no es la persona la que elige cuándo morir. La mente ya determinó que un cuerpo deba abandonar. Entonces, no es precisamente de esa muerte de la que se nos está hablando. Nadie puede morir a menos que elija la muerte. Lo que parece ser el miedo a la muerte es realmente su atracción. La culpa es asimismo algo temido y temible, mas no ejerce ningún poder.
excepto sobre aquellos que se sienten atraídos por ella y la buscan. Y lo mismo ocurre con la muerte. Concebida por el ego, su tenebrosa sombra se extiende sobre todo ser vivo porque el ego es el enemigo de la vida. Y aquí en esta línea ya habla de muerte física. Concebida por el ego, su tenebrosa sombra se extiende sobre todo ser vivo porque el ego es el enemigo de la vida. Mas una sombra no puede matar. ¿Qué es una sombra para los que viven? Para los que viven, una sombra no es nada. Es lo mismo que si dijéramos que es una nube negra para el sol. Pues no es nada. Entonces, para los que viven, para los que están decidiendo frecuentemente o siempre por su mentalidad recta, la sombra no es nada. Basta con que la pasen de largo para que desaparezca. ¿Y qué ocurre con aquellos cuya consagración es no vivir? Los pecadores enlutados, pecadores entre comillas, enlutados, el lúgubre coro del ego, quienes se arrastran penosamente en dirección contraria a la vida. Esto es metafísica, que nos está hablando de la mente que elige al ego y elige al ego y elige al ego una y otra vez. Esto es ir en dirección contraria a la vida, tirando de sus cadenas y marchando en lenta procesión en honor de su sombrío dictador, señor y amo de la muerte. ¿Qué les ocurre a ellos? Dice. Pues evidentemente, si van en dirección contraria a la vida, están decidiendo por la muerte porque tienen atracción por eso. Cuando hablamos de las adicciones, ¿se acuerdan? No es que se tenga precisamente adicción por una sustancia. De lo que se tiene adicción es por el ego que utiliza esa sustancia. Toca a cualquiera de ellos con las dulces manos del perdón y observa cómo desaparecen sus cadenas junto con las tuyas. Y a todos esos son los que eligen al ego o los que elegimos al ego. Bastaría con que los tocáramos con las dulces manos, en metáfora, del perdón para que las cadenas desaparezcan. Ve cómo se despoja el ropaje de luto con el que iba vestido a su propio funeral y óyele reírse de la muerte. Gracias a tu perdón, puede escapar de la sentencia que el pecado quería imponerle. Esto no es arrogancia, es la voluntad de Dios. Escaparte de la sentencia que el pecado quería imponerte. ¿Qué podría ser imposible para ti que elegiste que su voluntad fuese la tuya? ¿Qué significado podría tener la muerte para ti cuando eliges que la voluntad de Dios sea la tuya? Tu dedicación no es a la muerte ni a su amo. Cuando aceptaste el glorioso propósito del Espíritu Santo en vez del ego, renunciaste a la muerte y la sustituiste por la vida. Ya sabemos que ninguna idea abandona su fuente. Y la muerte es el resultado del pensamiento al que llamamos ego. Tan inequívocamente como la vida es el resultado del pensamiento de Dios.
Hace unas semanas, en diciembre, fui pues a un servicio funerario de un familiar. El tío, era mi tío, pues estaba bien, no tenía aparentemente ninguna enfermedad. Y de pronto, o sea, lo que se sabe es que se cayó en la calle, se pegó en la cabeza y falleció. Pero no falleció por el golpe en la cabeza, falleció por un infarto fulminante. Quiere decir que cuando él se cae y se golpea la cabeza, ya ni siquiera estaba vivo. Entonces, cuando fuimos al servicio, pues para acompañar a la familia, eh, sí me sorprendí, porque la verdad sí me sorprendí escuchar que toda la familia con la que hablé, incluso con sus hijas, con las hijas de mi tío, todos hablaban de si habría sufrido. Y pues bueno, yo no es que tratara de explicarles nada médico ni nada por el estilo, pero si el infarto fulminante sucede antes de que te caigas, pues evidentemente no sufriste con la muerte o lo que tú consideras sufrimiento. Y todos, todos en la familia querían pensar, porque esa es la expresión correcta, me parece, querían pensar que sí había sufrido. ¿Por qué pensar eso? Si ni siquiera lo sabes ni nunca lo sabrás. Pero ¿por qué pensar eso? Porque la mente lo que desea es conservar el pecado, conservar la idea de pecado, conservar la idea de dolor, de culpa, de sufrimiento. Así es como el ego se engrandece. Entonces, cuando habla aquí de de que todos esos que deciden ir en contra de la vida van tirando de sus cadenas y marchando en lenta procesión en honor de su sombrío dictador, señor y amo de la muerte, es esto. Es que la mente busca aliados, busca otros egos que como él quieran seguir sufriendo y quieran seguir muriendo. En realidad, el curso dice que se necesitaría un solo perdón para que eso se terminara. Uno solo. ¿Por qué no lo llevamos a cabo? Me parece que no lo llevamos a cabo porque, porque sigo creyendo que mi cuerpo es valioso, que el cuerpo es valioso, que el personaje es valioso. Y lo debo seguir creyendo porque todos aquellos que pensaron que esta persona o que se preguntaban si había sufrido, no están preguntándose por el sufrimiento de él, sino por su propio sufrimiento. Están empezando a prever su propia muerte para ver si va a llevar dolor y sufrimiento o no. Están proyectando su propia culpa y lo único que están diciendo es, me atrae el dolor, me atrae el sufrimiento, me atrae la culpa y me atrae la muerte.
todos seguimos valorando el cuerpo, todos. No, no hay uno solo que no. En el momento en el que se deje de valorar el cuerpo, el sueño se termina porque el cuerpo es el héroe en ese sueño. Si ya no está el héroe, ¿qué caso tiene soñar? Ahora vamos a ver esta sección que viene junto con la atracción a la muerte, que se llama el cuerpo incorruptible. El pecado, la culpa y la muerte se originaron en el ego, en clara oposición a la vida, a la inocencia y a la voluntad de Dios mismo. ¿Y qué me está diciendo esto? Pues un poco lo que decía yo hace un minuto, porque el cuerpo es el reflejo del ego y el cuerpo va en contra de la voluntad de Dios. ¿Dónde puede hallarse semejante oposición, sino en las mentes enfermizas de los desquiciados que se han consagrado a la locura y se oponen firmemente a la paz del cielo? Y pues los desquiciados somos todos nosotros. Pero una cosa es segura, Dios no creó ni el pecado ni la muerte. No dispone que tú estés aprisionado por ellos, pues Él no conoce el pecado ni sus resultados. Y el cuerpo es el resultado del pecado o de la idea, de la creencia en el pecado. Las figuras amortajadas que marchan en la procesión fúnebre no lo hacen en honor de su creador, cuya voluntad es que vivan. No están acatando su voluntad, sino oponiéndose a ella. Y esas figuras amortajadas no son unos cuerpos, son unas mentes que marchan en honor al ego. ¿Y qué es ese cuerpo vestido de negro que quieren enterrar? Es un cuerpo que ellos consagraron a la muerte, un símbolo de corrupción, un sacrificio al pecado, ofrecido a este para que se cebe en él. Y haciendo un paréntesis breve, este cuerpo que se consagró a la muerte y que se convierte o que es un símbolo de corrupción, un sacrificio al pecado, ofrecido a este para que se cebe en él, es ese cuerpo que desarrolla un cáncer o cualquier enfermedad, cualquiera, y que se utiliza para que los demás sufran. Ofrecido a este para que se cebe en él y de este modo siga viviendo. Algo condenado, maldecido por su hacedor y lamentado por todos los miembros de la procesión fúnebre que se identifican con él. Ahí está toda una familia diciendo, ¿pero habrá sufrido o no habrá sufrido? No, yo creo que sí sufrió. Sí, debió de haber sufrido, porque con la muerte se sufre. Ahí están todos los miembros de la procesión fúnebre que se identifican con él. ¿Tú qué crees haber sentenciado al Hijo de Dios a esto? Eres arrogante. Pero tú que quieres liberarlo, vean cómo le están hablando
aparentemente a un tú distinto de otro, están hablando el mismo, por supuesto, que decide o puede decidir por dos mentalidades distintas. Pero tú que quieres liberarlo, no haces sino honrar la voluntad de su creador. La arrogancia del pecado, el orgullo de la culpa, el sepulcro de la separación, son todos parte de tu consagración a la muerte, lo cual aún no has reconocido. Esto es muy interesante. La arrogancia del pecado, el orgullo que parece producir la culpa y el sepulcro o la idea de la separación son todos parte de tu consagración a la muerte, de lo que le entregas a la muerte, lo cual aún no has reconocido. Si la reconocieses, si la reconociésemos, no querría decir que ese cuerpo se va a levantar y va a vivir de nuevo. Simplemente quiere decir que tú dejas de sufrir por tus ideas y los demás también. Incluso ese que parece haber partido, también deja de sufrir. La purpurina de culpa con la que revestiste al cuerpo no haría sino destruirlo, pues lo que el ego ama, lo mata por haberle obedecido, pero no puede matar a lo que no lo obedece. Ni siquiera puede matar al cuerpo, no porque el cuerpo pueda ser eterno, sino que ya no se le atribuye al cuerpo la idea o la creencia de que pueda morir. Y por lo tanto, ese evento de que no esté el cuerpo físico ya no conlleva culpa ni sufrimiento, ni se le llama muerte. Esto es lo que quiere decir, pero no puede matar a lo que no lo obedece. Tienes otra consagración que puede mantener al cuerpo incorrupto y en perfectas condiciones mientras sea útil para tu santo propósito. Mientras sea útil. Cuando ya no es útil, ese cuerpo puede desecharse o puede dejarse de lado. Pero ya no llevará estas creencias de muerte, de sufrimiento, de culpa y de dolor. El cuerpo es tan incapaz de morir como de sentir. Por eso es que no puede matar a lo que no le obedece. Porque el cuerpo es tan incapaz de morir como de sentir. No hace nada. De por sí no es ni corruptible ni incorruptible. No es nada. Es el resultado de una insignificante y descabellada idea de corrupción. Idea de corrupción que puede ser corregida. Por eso encontramos a muchos divulgadores de este curso, a muchos maestros que te dicen, corrige esa idea o sana esa idea, perdona esa idea y no volverás a ver morir a nadie. No porque los cuerpos no se vayan a ir, sino porque esa
ese soltar esos cuerpos o dejar esos cuerpos, ya no será muerte para ti y por lo tanto ya no llevará ninguna otra idea que le que está relacionada, ¿no? Culpa, sufrimiento, dolor, miedo. Ya no. Pues Dios ha contestado a esta idea de mente con una idea suya, una respuesta que no se ha alejado de él y que, por lo tanto, lleva al creador a la conciencia de toda mente que haya oído su respuesta y la haya aceptado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se nos ha dicho siempre en el curso desde un principio, que nuestra única función es aceptar la expiación para nosotros mismos. Esto es lo que está diciendo esta última línea del párrafo 5. La idea de Dios con la cual contestó nuestra demente e insignificante idea fue la expiación. Así que a nosotros nos toca aceptarla, aceptar esa idea. Es lo único que debemos hacer. Pero si la idea de expiación no es aceptada, tu mente va a seguir en ese estado de culpabilidad o contrario a la vida y por lo tanto cercano y atraído por la muerte. A ti que estás dedicado a lo incorruptible, y nos habla Jesús a nosotros, los estudiantes y los practicantes de este curso, y asume que ya estamos dedicados a lo incorruptible. Se te ha concedido mediante tu aceptación de la expiación, el poder de liberar de la corrupción. ¿Qué mejor manera puede haber de enseñarte el primer principio fundamental de un curso de milagros que mostrándote que el que parece ser más difícil se puede lograr primero? El cuerpo no puede hacer otra cosa que servir a tu propósito. Tal como lo consideres, eso es lo que parecerá que es. La muerte, de ser real, supondría la ruptura final y absoluta de la comunicación, lo cual es el objetivo del ego. Aquellos que tienen miedo de la muerte no ven con cuánta frecuencia y con cuánta fuerza claman por ella, implorándole que venga a salvarlos de la comunicación, de la unión verdadera, común unión, pues consideran que la muerte es un refugio, el gran salvador tenebroso que libera de la luz de la verdad. La respuesta a la respuesta, primero con minúscula, luego con mayúscula. Lo que acalla la voz que habla en favor de Dios. Tenemos un enorme miedo a la verdad de que no somos cuerpos. Queremos seguir siéndolo a toda costa. Sin embargo, abandonarte a la muerte no pone fin al conflicto, porque lo único que ocurrió fue que se abandonó un medio de comunicación.
pero el emisor y el receptor ahí siguen. Es decir, la mente ahí sigue. Tú puedes destruir un radio o una televisión y hacerlo añicos, pero quien realmente transmite y recibe, continúa ahí, a pesar de que tú destruyas el, el medio. Por eso es que abandonarte a la muerte no pone fin al conflicto. El conflicto está en tu mente, no en tu cuerpo, ni en el cuerpo de nadie, ni en el mundo físico. Solo la respuesta de Dios es su fin, el fin del conflicto. Y la respuesta de Dios es la expiación. Eso es lo que le da fin al conflicto en tu mente. El obstáculo que tu aparente amor por la muerte supone y que la paz debe superar parece ser muy grande, pues en él yacen ocultos todos los secretos del ego, todas sus insólitas artimañas, todas sus ideas enfermizas y sus extrañas imaginaciones. Y todos estos secretos del ego que menciona aquí son los que ya leímos. Su atracción por la culpa, su atracción por el dolor, el creer que el cuerpo es valioso por razón de lo que ofrece y evidentemente su atracción por la culpa. Son extrañas imaginaciones. En él radica la ruptura final de la unión, el triunfo de lo que el ego ha fabricado sobre la creación de Dios, la victoria de lo que no tiene vida sobre la vida misma con mayúscula. Bajo el polvoriento contorno de su mundo distorsionado, el ego quiere dar sepultura al Hijo de Dios, a quien ordenó asesinar y en cuya putrefacción reside la prueba de que Dios mismo es impotente ante el poderío del ego e incapaz de proteger la vida que él creó contra el cruel deseo de matar del ego. Dicho de paso, por eso es que nos gusta la culpa y tenemos atracción por ella para proyectarla, porque esa es la prueba de que Dios es impotente ante mí, que creo que tengo la razón y que Dios no puede hacer nada y que esa razón siempre será mía. Eso es lo que trato de demostrar a cada momento que yo proyecto la culpa y que la veo como un salvador de mi dolor. Sí, Hermano mío, criatura de Dios, esto no es más que un sueño de muerte. No hay funeral ni altares tenebrosos. No hay mandamientos siniestros ni distorsionados ritos de condena a los que el cuerpo te pueda conducir. No pidas que se te libere de eso. Más bien, libera al cuerpo de las despiadadas e inexorables órdenes a las que lo sometiste y perdónalo por lo que tú le ordenaste hacer. Es un poco como lo que nos han dicho en otras ocasiones, que perdones a tu hermano por lo que no hizo. Es aquí igual. Perdonas a ese cuerpo por lo que tú le ordenaste hacer.
por lo que él no hizo nada. Lo vas a perdonar por lo que no hizo y que tú le ordenaste hacer. En realidad estás perdonando tus ideas, ni siquiera a tu cuerpo o al cuerpo de alguien. Son tus propias ideas las que estás perdonando. Al exaltarlo, al ponerlo como el héroe del sueño, lo condenaste a morir, pues solo la muerte podría derrotar a la vida. ¿Y qué otra cosa sino la demencia podría percibir la derrota de Dios y creer que es real? Es la locura de la que les comentaba hace un minuto. Quiero la derrota de Dios. No quiero que Él tenga razón. No quiero regresar a Él. O creo que no quiero regresar a Él. Y quiero seguir teniendo yo razón. Por eso me condeno a morir. Y por eso condeno a todos a morir. Nada más por eso. Porque quiero tener razón. Porque si Dios dice que su Hijo tiene vida eterna, yo le voy a demostrar que no. Que nos morimos. Con esto me aseguro de que Él sea derrotado y yo tenga razón. El miedo a la muerte desaparecerá a medida que la atracción que ejerce ceda ante la verdadera atracción del amor. El final del pecado, que anida quedamente en la seguridad de tu relación, protegido por tu unión con tu hermano y listo para convertirse en una poderosa fuerza al servicio de Dios, está muy cerca. El amor protege celosamente los primeros pasos de la salvación, la resguarda de cualquier pensamiento que la pudiera atacar y la prepara silenciosamente para cumplir la imponente tarea para la que se te concedió. Los ángeles dan sustento a tu recién nacido propósito. Esto es metafórico, por supuesto, la idea de los ángeles. El Espíritu Santo le da abrigo y Dios mismo vela por él. No tiene necesidad de que lo protejas. Él es tu protección, pues es inmortal y en él reside el final de la muerte. El amor hace todo esto. La expiación, que es amor, hace todo esto. Todos los pensamientos en tu mente destinados a la muerte, puesto que están separados, el amor los ordena y los unifica. Por eso es que en él reside el final de la muerte. Porque en tu mente habrá solo lo que es real. Amor. La muerte no cabe ahí. O la idea de muerte no cabe ahí. ¿Qué peligro puede asaltar al que es completamente inocente? O amoroso, podríamos decir, o pacífico, o feliz, o que ha aceptado tu verdadero ser. ¿Qué peligro puede asaltarle a él? ¿Qué puede atacar al que está libre de culpa? ¿Qué temor podría venir a perturbar la paz
de la impecabilidad misma? Si bien lo que se te ha concedido todavía se encuentra en su infancia, todavía es pequeño, está en completa comunicación con Dios y contigo. En sus diminutas manos se encuentran perfectamente a salvo todos los milagros que has de obrar y te los ofrece. Eso que es pequeño en nosotros, como un niño, aquí dicen en su infancia, pues es esa voluntad nuestra que es la misma que la de Dios, pero que creemos que es diferente y que no es igual a la de Dios. Pero está esa voluntad ahí en nuestra mente. Por eso nos la piden también aquí constantemente, una mínima dosis de buena voluntad. Eso es lo que está pequeño, por eso es mínima dosis. Parece estar pequeña, ser pequeña, pero cuando está unida a la voluntad de Dios es inmensa, es enorme, es infinita. Por eso dice aquí que en ella se encuentra perfectamente a salvo todos los milagros que has de obrar y te los ofrece. El milagro de la vida es eterno y aunque ha nacido en el tiempo, se le da sustento en la eternidad. Contempla a ese tierno infante, al que diste un lugar de reposo al perdonar a tu hermano. Esto fue lo único que se necesitó para perdonarlo. Una mínima dosis de buena voluntad. Y ve en él la voluntad de Dios. Ofreciste esa pequeña voluntad para ver en él, en el hermano, toda la voluntad de Dios. He aquí el bebé de Belén renacido. He aquí el Hijo de Dios renacido, el Cristo renacido. Y todo aquel que le dé abrigo lo seguirá, no a la cruz, sino a la resurrección y a la vida. Ya no seguirás a la muerte, ya no te atraerá la idea de la muerte. Solamente te atraerá la idea de la vida. A pesar de que haya cuerpos que, que se dejan, que se abandonan, que ya no están, que ya no ves, pero tu mente va hacia la vida. Cuando alguna cosa te parezca ser una fuente de miedo, cuando una situación te llene de pavor y haga que tu cuerpo se estremezca y que el frío sudor de terror lo envuelva, recuerda que siempre es por la misma razón. El ego ha percibido la situación como un símbolo de miedo, como un signo de pecado y de muerte. Recuerda entonces que ni el signo ni el símbolo se deben confundir con su fuente, pues deben representar algo distinto de ellos mismos. Su significado no puede residir en ellos, sino que se debe buscar su significado en aquello que representan. Y así puede que no signifique nada o que lo signifiquen todo, dependiendo de la verdad o falsedad de la idea que reflejan. Cuando te enfrentes con tal aparente incertidumbre con respecto al significado de algo, no juzgues la situación.
Recuerda la santa presencia de aquel que se te dio para que fuera la fuente del juicio. Pon la situación en sus manos para que Él la juzgue por ti y di, te entrego esto para que lo examines y juzgues por mí. Que no lo vea como un signo de pecado y de muerte, ni lo use para destruir. Enséñame a no hacer de ello un obstáculo para la paz, sino a dejar que tú lo uses por mí para facilitar su llegada. Y esto último, pues no es otra cosa que un perdón. Tú estás entregando unas ideas o tú estás exponiendo unas ideas que antes habías mantenido ocultas para que sean examinadas, o sea, observadas y juzgadas, no por ti, sino para ti, para que tú no las puedas ver como un signo de pecado y de muerte, ni las utilices para destruir. Con ese perdón, estás pidiendo que se te enseñe a no hacer de ello un obstáculo para la paz, que eso no signifique un obstáculo para la paz, sino que eso sea usado para que la paz llegue fácilmente. Esto es un perdón. Esto es lo que hacemos cada vez que perdonamos. Tal vez no utilices estas palabras precisamente, pero si tú estás perdonando verdaderamente, genuinamente, estás haciendo esto que dice aquí. Gaby, ¿y tú cómo, bueno, cómo le haces para, porque a veces todo esto no lo tenemos todo el tiempo presente, o sea, se nos va y caemos en estas situaciones, como dice ahí, de miedo, pavor, sufrimiento, terror, y, o sea, y sientes que como que nada te va a poder ayudar, como, o sea, sientes que eso te está dominando, ¿no? Y te está dominando y te está dominando. Y por días o por periodos eso te abarca, hasta Ujú, que llega un momento en que, pero de pronto tu mente ni siquiera es capaz de pensar o sea, hasta que ya llega un momento en que tienes tal sufrimiento que dices, ya no puedo más, ayúdame, o sea, ya no puedo más, ¿no? Y ujú, entonces empieza esto ujú. de como una transformación otra vez en tu mente, pero eso es como periódico, así como que no, o sea, ¿cómo es para recordarlo siempre? Como para ya no caer en eso mismo otra vez. Pues yo considero, Irene, que tiene que haber mucha práctica. Es lo único que hace que esas oscilaciones que de alguna manera son normales en nuestra mente, de elegir al ego y luego elegir al Espíritu Santo y otra vez al ego y otra vez al Espíritu Santo, se vayan espaciando cada vez más, porque tu Ujú. mente aprende a estar cada vez más alerta, más consciente, porque es mentira por todo lo que hemos leído aquí y que hemos leído a lo largo de este tiempo que llevamos, es mentira que a nosotros se nos olvide algo. ¿No lo tenemos presente? Sí, exacto. O sea, es, es mentira que no quieras recordarlo o que no puedas recordarlo, perdón. Lo que pasa es que no quieres recordarlo. No es que no puedas, es que no quieres. Y no se quiere recordar porque la mente todavía tiene mucha atracción por la culpa, mucha atracción por el dolor y por la muerte, que es lo que venimos leyendo.
Pero es que es horrible, o sea, literal cuando estás sintiendo todo esto que menciona en el párrafo 11, o sea, literal estás sintiendo que te mueres. Claro, ¿por qué siento eso? Porque tengo atracción por eso, porque en el fondo me gusta sentir eso, me gusta sufrir, me gusta que me duela. Y el pensar que estoy muriendo con esto que siento, me gusta también. Porque si no fuese así, no nos darían una sección o unas secciones como esta que hemos leído. Atracción por la culpa, atracción por el dolor, atracción por la muerte. Ujú. Jesús no nos hablaría de eso si nuestra mente no funcionara así. Vamos, nuestra mente funciona así. Sí. Y puede parecer que ya estoy verdaderamente harto de sentir esto, de sentirme así, y parece como que ya no quiero sentirme así. Pero si hago un perdón o, o pido ayuda al Espíritu Santo para no sentirme así, para que Él me dé una guía y me enseñe, y llega la paz, llega algo que parece paz, pero se desaparece y vuelvo a sentir dolor y vuelvo a sufrir y vuelvo a sentir culpa. Ujú. Lo que quiere decir esto es que realmente no quiero esa paz que se me ofreció, quiero más el dolor, el sufrimiento y la culpa. Eso es lo Ujú. que está indicándose, que eso es lo que realmente quiero, porque no hay nadie ni nada que me lleve arrastrando hacia el dolor y hacia el sufrimiento. No hay nadie ni nada. Solo yo decido si quiero ir hacia allá o en dirección contraria a eso. Y si parece que siempre voy hacia el sufrimiento y hacia el dolor, pues es porque quiero ir ahí. Pero es que luego no te das cuenta, ¿no, Gaby? Es como algo que sucede y de pronto ya estás ahí. O sea, es como que, Por eso Jesús te menciona en los primeros capítulos, te menciona, mantente alerta en favor de Dios y de su reino. ujú, Entonces, eso que parece que no te das cuenta es, no me mantengo alerta. Porque si estuvieses plenamente consciente o casi siempre consciente o alerta, apenas irías en dirección del ego, te darías cuenta y te regresas y te vas en dirección a la paz. ujú. Como que cuando lo ves venir, corres, ¿no? Claro, Ujú. entonces indica que no soy lo suficientemente alerta, no me mantengo alerta lo suficiente. Y Sí. al ser una de las primeras cosas que el curso nos menciona, mantente alerta, pues es porque debe ser algo muy importante para todo mi trabajo posterior con el perdón y toda mi comprensión con el curso. Ujú. Y luego aquí, Gaby, Sí, María. mm, el curso comienza muy tempranito diciendo que es un curso de entrenamiento mental. Claro. Y la analogía que se puede hacer con el sueño es que en el sueño uno tiene entrenamientos para muchas cosas. Ujú. Es decir, alguien que quiere correr los 100 metros planos, pues realiza todo un entrenamiento para ello. En Claro. el caso de los deportes, es así. Y no solo en el deporte, sino en muchas cosas. Sí, Y esos aprendizajes se convierten en aprendizajes automáticos.
Ujú. Entonces, un psicólogo va y le dice, bueno, vamos a aprender en 21 días a quitar este hábito por este otro hábito. Sí, Y entonces uno lo que indique que hay que hacer en esos 21 días para que sean efectivos es que no se deje de hacer o se cumpla cabalmente el proceso de entrenamiento. correcto. Entonces, bueno, eso es lo que nos pasa, ¿no? Que cuando andamos no atentos, Ujú. andamos en automático, significa andamos en el Exacto, aprendizaje del ego. claro, Entonces, ahora tenemos que revertir eso a través de las guías que nos da el Espíritu Santo, que dice, ahora hay que hacer esto otro para dejar ese otro hábito equivocado por este nuevo hábito, claro. ¿no? Sí, es que Y entonces eso eso es. requiere también ir revisando día a día, y requiere ir revisando la disposición, el deseo que uno tenga, Ujú, si se ujú. deja atrapar fácilmente y si vuelve, pero un proceso de un tiempo es evidente, nos lo dice también. En Sí, ese proceso de salir del ego, se viene para el Espíritu Santo y se vuelve al ego y así vamos, pero eso va cambiando en la medida que nos dejemos guiar. claro. Ujú, Sí, exactamente así es. Es correcto lo que dice María. ujú, Estamos tan, nuestra mente está tan entrenada, tan habituada a pensar con el ego, que piensa con el ego en automático, pero ujú, quiere ahora cambiar de pensar con el ego a pensar con el Espíritu Santo, pues tiene que entrenarse para ello y mantenerse alerta en ese cambio o en esos cambios que va haciendo. Es parte del entrenamiento el mantenerse alerta. Una sí, persona no nace sabiendo, por ejemplo, conducir un coche, un auto. Tiene que entrenarse para conducir. Y cuando ya domina esa conducción, ese aprendizaje, lo puede hacer en automático. Ya no revisa, ya no va viendo cuándo cambia de velocidad, cuándo hay que ver en los espejos laterales, cuándo hay que ver en el espejo retrovisor, ya no revisa, lo hace en automático. ujú, Y lo mismo es aquí. Por eso el sí, curso también empieza diciendo, muy al principio, que los milagros son hábitos. Yo no puedo tener el hábito de pensar con una mente milagrosa, como le llama aquí el curso, si siempre estoy pensando con una mente equivocada y no me mantengo alerta de que lo estoy haciendo. Tengo que mantenerme alerta siempre de lo que estoy pensando, de lo que mi mente, del clima mental que mi mente tiene siempre. Pensamientos, emociones, sentimientos, creencias, juicios, interpretaciones. Siempre, siempre me tengo que mantener alerta. ujú, Y eso es parte de la práctica, Irene. sí, Gaby. Es mucha, mucha práctica la que se tiene que hacer aquí, porque si no, parece que no podemos. Parece Mm, como que hubiese una fuerza superior a nosotros que nos conduce al sufrimiento y al dolor y a la falta de paz. sí. Y no, no hay nadie, ni Gaby, nada. y cuando menciona aquí que el infante de Belén que ha nacido, Ujú. ¿se refiere al milagro? Se refiere a la mente que ha cambiado a su aceptación de ser el Hijo de Dios. Ujú,
Que bueno, de hecho, eso es un milagro. Ujú. Ujú. Sí, porque es al perdonar a tu hermano, ¿no? Claro, siempre un hermano va a estar involucrado en cualquier situación, en cualquiera. No hay algo en lo que un hermano no esté involucrado con nosotros. Ujú. Y un hermano siempre es un pensamiento, siempre es una idea. Por eso me mantengo alerta de mis ideas, no de la gente, vamos. Ujú. Me mantengo alerta de mis ideas, porque las personas lo único que van a hacer va a ser venir a darle forma a mis ideas, a mis pensamientos. Por eso es que parece que los hermanos están involucrados siempre en mi situación, porque no son otra cosa que ideas, Ujú. Ya, ¿sí? sí, 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 Gaby. Por eso cuando al final dice, pon la situación en sus manos para que él la juzgue por ti y di, te entrego esto para que lo examines y lo juzgues por mí, no es que le entregues la situación física, no es que le entregues por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el no tener trabajo. No, eso no es lo que le entregas, sino le entregas las ideas que tienes acerca de esa situación. ¿Cómo interpretas tú el no tener trabajo? ¿Qué significa para ti el no tener trabajo? ¿Qué emociones suscita esas ideas? Esas son las que él examina y las juzga por ti, Ujú. para que tú no las utilices inadecuadamente y él las pueda utilizar para que se facilite la llegada de la paz. Ujú. Ujú. Sí, gracias, Gaby. Bien. Nos quedan unos cuantos minutos, unos 10 minutos. ¿Creen que podemos continuar con esta sección que tiene la letra D, el cuarto obstáculo? ¿Sí? El temor a Dios. Yo los voy a dejar. Ok, María. Ok, ok. Gracias. Si Gracias quieres, a ti. si quieres lo seguimos la próxima, Gaby, para que lo ¿Sí? empecemos completo, sí. Ok. Bueno, ¿estás de acuerdo, Mariana? Cállate. Sí, sí, Gaby, estoy de acuerdo. ¿Sí? Bueno, entonces dejamos el temor a Dios para la siguiente clase. Entonces vamos a dejar de compartir. Gracias, Gaby.